Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Muy bien, corazón. Voy a empezar con una carta guía, con un oráculo que es la voz del ser, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Dice: primeros pasos. El número 1 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles, y te van a entregar un mensaje importante, cariño. Dice: mira, fíjate bien en esta carta, corazón. Aquí parece como si fuera una persona que practica lo que es gimnasia, si te das cuenta. Vale. Para que una persona que practica gimnasia esté en ese nivel de competencia, Sagitario, ha tenido que prepararse, ha tenido que pasar por mucho esfuerzo. ¿Qué te está diciendo esta carta, Sagitario? Cariño, tienes que empezar a dar tus primeros pasos en tu negocio, en tu proyecto, en tu vida. ¿De qué sirve, mi querido Sagitario, que tú tengas tantos proyectos en tu mente si simplemente no lo realizas ninguno de ellos, corazón? O si tú de repente, mi querido Sagitario, te gusta una persona, ¿por qué no vas y se lo dices? Al fin y al cabo, el no ya lo tienes. Tienes que ir en busca del sí, mi querido Sagitario. Si tú de repente quieres un aumento en tu trabajo, cariño, de dinero, ¿por qué no se lo dices a tu jefe, cariño? Si tú de repente quieres ascender en un puesto, ¿por qué no empiezas a prepararte, Sagitario? Si tú de repente me dices: Richard, quiero viajar, y de repente no tienes ni pasaporte, tienes que empezar a dar los primeros pasos, mi querido Sagitario. Que no se quede todo aquí, no. Que no se quede aquí, cariño, porque no queremos sustantivo, queremos verbo, queremos acciones, Sagitario. El universo te dice, tienes que empezar a dar acciones, cariño. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver signos. Me sale un Aries. Me sale Sagitario o Acuario, la suerte, con una relación te acompaña. Me sale Leo, me sale Virgo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. ¿Qué me quieren decir? La letra Q, la letra N, la letra J y la letra Y. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot de la New. ¿Qué mensaje te quiere entregar, Sagitario? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mira, cariño, quiero que te fijes bien en la carta. Si te das cuenta, aquí hay una mujer preciosa, cariño, y de su mano sale fuego. ¿Sabes qué te dice con esta carta también del oráculo, Sagitario? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no actúas? Si prácticamente tú tienes toda la de ganar, Sagitario. Eres una persona inteligente, eres una persona, cariño, con muchas habilidades. Eres una persona, corazón, que el universo te va a estar guiando. ¿Por qué te quedas sentado o sentada en tus laureles? ¿Por qué no te atreves, cariño, a hacer lo que tú llevas en tu corazón? ¿Por qué no das pasos? Porque a ti, cariño, la suerte te acompaña, Sagitario, pero parece como que tú no crees en ti. Porque debajo tengo la carta del 10 de espadas, mira. Es como que por más que tu entorno, tu familia te diga, o yo, cariño, tú lo vas a lograr, parece como que estás un poco negativo, negativa, o simplemente no te quieres arriesgar. Las cartas te dicen, Sagitario, el que no arriesga no gana, cariño. Tienes que arriesgar en algo, Sagitario. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta, cariño, del 10 de pentáculos.
Para un grupo de ustedes, esto está relacionado con un viaje, está relacionado con el dinero y también está relacionado con la familia, cariño. O puede ser que muchos de ustedes quizás te gusta una persona que está en la distancia. Por eso que te dicen las cartas, arriésgate. O si tú estás buscando una reconciliación, arriésgate, cariño. Porque el hilo de la vida me dice, hay algo que les une a vosotros dos. Hay algo mágico que les une. Aunque vosotros en estos momentos estén separados, esta persona tarde o temprano volverá a tu vida si tú quieres, cariño. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. Siento, mi querido Sagitario, que tú vienes soñando constantemente con algo que te une. Cuando digo algo que te une, puede ser familia, puede ser hijos, o puede ser una persona muy especial que por X motivos en estos momentos no está contigo. ¿Vale? Cuando digo especial, puede ser pareja, puede ser hijo, puede ser amigos, una persona que es importante para ti. Siento que te cuesta conciliar el sueño. A lo mejor te preguntas, ¿qué será de su vida? ¿Estará bien? ¿No estará bien? ¿Algún día me perdonará? ¿Esta persona me buscará? ¿Esta persona me llamará? ¿Qué te ha dicho el oráculo, cariño? Si la montaña no viene a ti, posiblemente tú tienes que ir a la montaña, mi querido Sagitario. Eso es lo que te está diciendo el oráculo, cariño. Tenemos lo que es la carta del mago y te está confirmando, te está diciendo, si tú das ese paso, todo te va a ir bien. Entonces, ¿por qué temes, Sagitario? ¿Por qué tienes esa inseguridad? ¿Por qué tienes ese miedo? Y vuelvo a decir, el no ya lo tienes, ve por el sí, pero lo que no puedes hacer es estar martirizándote, comiéndote la cabeza constantemente. Y luego te vas a preguntar en un futuro, ¿qué hubiera sido si yo le hubiera expresado mis sentimientos? ¿Qué hubiera sido si yo hubiera hecho ese viaje? ¿Qué hubiera sido si yo hubiera ido a esa entrevista, cariño? Luego te vas a arrepentir, corazón. Tienes que dar pasos, cariño. A por todas. No tengas miedo. Ve con toda la fe. Ve con toda la buena vibra, Sagitario. A por todas, te dicen. Vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Dice, 6 de aire. Las cosas mejoran, una situación difícil conoce su desenlace, salir de viaje. Cariño, la carta del 6 de aire está representado como rescate. Rescate, cariño. Me están diciendo que tienes que ir a esa aventura, que tienes que hacer ese viaje, que tienes que ver a esa persona, que tienes que ir a esa entrevista, cariño. Las cosas van a salir bien, te están diciendo. Pero tienes que arriesgarte, Sagitario. Arriésgate, cariño, arriésgate. Habla con esa persona, conversa con esa persona, busca esa persona, ve esa entrevista, cariño. Relaciónate con más personas también. Porque a lo mejor me dice Richard, vale, primeros pasos, estoy empezando desde cero. Relaciónate con más personas. No te quedes encerrada en casa, cariño. Todavía hay una oportunidad para ti. Si algo no funcionó, pues ya está, cariño. Ya sabes lo que hay. Tienes que ir en busca de tu felicidad también. La felicidad no te va a tocar la puerta, cariño. Nosotros tenemos que crear nuestra felicidad, mi querido Sagitario. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, la carta del Loco y la carta del 10 de Copas. Alguien te pide lo que es una oportunidad, cariño. Alguien está esperando que entre vosotros dos exista lo que es una oportunidad. Es cierto que es una persona muy mental, sí, es muy mental esta persona. Inclusive, puede ser que tú me digas, Richard, lo dudo, porque es muy frío, es muy fría. Siempre quiere tener lo que es el control, pero no. Esta persona, cariño, te va a buscar, mira, porque la carta del loco se atreve, corazón. Y aquí la carta del 10 de copas
nos hablan de una reconciliación, cariño. Si tú no quieres buscar a esa persona lo hará por ti. Pero siento que el destino se va a encargar. Pero si tú me dices, Richard, yo he cometido lo que es un error, porque hay que ser honestos en la vida, Sagitario. Si tú has cometido un error, cariño, pues busca a esta persona. Habla con esta persona. Esta persona te está esperando, cariño. Sé que a lo mejor de repente, al ser mental, puede ser que se haga un poco el difícil, o simplemente, yo que sé, te ponga trabas, pero eso es parte, como se dice, del juego del amor, cariño, porque por dentro está deseando que tú lo insistas, que tú hables con él o con ella. Y esto también puede ser lo que es una lectura espejo, que a lo mejor esta persona te busca y tú lo pones trabas, lo pones límites, pero tú quieres volver con él o con ella. ¿Vale? Esto es parte del juego del amor, pero que tampoco se vuelva, cariño, como se dice, costumbre. Hay que ser un poco flexible en la vida, Sagitario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta también del Caballero de Espadas y al costado la carta del 3 de Pentáculos. Existe una persona que te va a ofrecer su apoyo, su ayuda. Es una persona que está afuera, no está cerca, ¿vale? A lo mejor de repente para que ustedes coincidan, inclusive tiene que tomar lo que es un avión. Estamos hablando de fronteras, estamos hablando de otros países o continentes, cariño. Esta persona creo que sabe de tu problema y esta persona aparece en tu vida y te apoya económicamente, alguno de ustedes, Sagitario, o simplemente coincide contigo en un momento en el cual tú necesitas hablar, en un momento en el cual tú necesitas posiblemente compañía y aparece ese hombre o esa mujer para ayudarte. Es como si fuera tu alma gemela. La carta del 5 de bastos. Inclusive, Sagitario, esta persona está dispuesto y dispuesta a enfrentarse a los demás por ti, cariño. Porque mira, viene con mucha fuerza, se enfrenta con todos. Es como que te defiende, Sagitario, te defiende. La carta del 2 de espadas, cariño, te defiende posiblemente de personas que hablan mal de ti, de personas que están en la distancia, cariño, porque tú estás aquí solo. Estás sola, cariño, pero a lo mejor me dice, Richard, últimamente yo qué sé, me arde mucho la oreja, me quema mucho la oreja. ¿Por qué, Richard? Se dice que cuando te quema la oreja, cariño, dependiendo de la derecha o la izquierda, es porque están hablando bien o mal de ti, mi querido Sagitario. Entonces, yo siento que hay una persona en la distancia que te defiende. Alguien menciona tu nombre. Alguien prácticamente, tú eres como tema de conversación y parece que el tema de conversación no es tan positivo o no es a tu favor, Sagitario, pero ellos sacan las garras por ti, porque aquí hay un personaje que saca las garras por ti, cariño. Vamos a seguir. Tenemos lo que es la carta también del ermitaño, la carta de colgado, la carta, cariño, del as de bastos y la carta del rey de oros. Muchas personas, mi querido Sagitario, de su entorno, por sacar cara por ustedes, es como que le hubieran dado la espalda. Ha perdido amigos, su familia está un poco a la defensiva. Muchas veces cuando ha tenido problemas, como que nadie se acerca a esta persona. Entonces, siento que hay una persona que se sacrifica por ti, Sagitario. Hay una persona que te defiende lo que es a capa y espada, corazón. Siento esto yo, cariño, ¿vale? Entonces, esta persona es como que se da cuenta de lo importante que tú eres en su vida. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es un amigo, es un familiar, es una persona especial. Que te pone en tu lugar, cariño. Que te pone, como se dice, en un lugar muy alto. Tú eres especial para ellos, corazón. Pero hay muchas personas que le dan la espalda. Existe una persona que se sacrifica por ti, mi querido Sagitario. Eso es lo que me están diciendo. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Sagitario. Respuesta en el tarot egipcio, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Sagitario. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2.
La carta del diablo es un no. Capricornio, cariño, tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas y al costado la carta del príncipe de copas, cariño. ¿Estás pasando por una discusión o vas a tener lo que es una discusión con tu pareja o con la familia, pero es en base a una foto o algo relacionado que tú vas a ver o vas a escuchar en las redes sociales? Va a haber una discusión, cariño. La carta de la princesa de oros. Pero siento, mi querido Sagitario, que esta situación, aunque parezca negativo, sinceramente, te va a llevar a una liberación, cariño, ¿vale? Quizás de repente al principio te va a afectar mucho, pero luego de reflexionar, de meditar, te vas a dar cuenta que ha sido lo mejor que te ha podido pasar, mi querido Sagitario. Es esto. Entonces, no te sientas mal por los acontecimientos que vienen, ¿vale? No te sientas mal. Vamos a ver las características, mi querido Sagitario. ¿Qué me dicen? Me sale lo que es la carta del 7 de oros. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, ¿vale? Es una persona que a lo mejor quiere recuperarte también. Con textura gruesa, son grandes, nariz un poco ancha, cejas pobladas, labios un poquito gruesos. Si son varones, cabello corto, se peina por el costado. Mujeres también, cabello lacio, castaño, rubio, natural o pintado, cariño. Pero parece como que quiere recuperar la familia. Están pasando por una ruptura también, ¿vale? La carta del 3 de bastos, hay una persona en la distancia que le separa fronteras, inclusive continentes, delgado, con textura normal, vive cerca de la costa, cerca del mar, puede ser que tenga tatuajes. Esta persona siempre te piensa, cariño, y es como que en algún momento tiene como la esperanza de que vosotros se vuelvan a encontrar otra vez, cariño. Una persona en la distancia, pero en estos momentos no puede, ¿vale? Quizá de repente por los recursos o porque hay algo que tiene que resolver en su vida, pero tiene la esperanza. La carta del 4 de espadas. Para algunos de ustedes posiblemente contacto cero, comunicación cero con una persona muy especial. Esta persona es como que hubiera vuelto a casa de sus padres o de un familiar, ¿vale? A pesar que no hay contacto entre ustedes, esta persona te piensa, te recuerda. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello negro, largo, natural o pintado, cariño. Últimamente sientes una conexión con esta persona. A lo mejor tú lo sueñas o de repente me dice Richard, yo siento que está pasando algo con él o con ella. Te llama la atención mucho esto, cariño. La carta del 8 de espadas. Hay una persona con la cual tú coincides constantemente. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Muchas veces inclusive muy cerca, lo tienes muy cerca esta persona, pero tiene lo que es una venda en los ojos y está atado de las manos, cariño. Parece que esta persona quiere contarte algo, pero en estos momentos es como que existen terceras personas que lo manipulan, no lo dejan acercarse a ti, o de repente esta persona no te quiere contar porque recibe inclusive amenazas, mi querido Sagitario, ¿vale? Es una persona que no supera los 40 años, pero tú ve tomando lo que mejor suene, puede tener más o menos. Cabello negro, cabello castaño. Están en un lugar donde el clima ahora es favorable o está haciendo un poquito de calorcito, ¿vale? No va a menos, sino va a más, mi querido Sagitario. Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo. Arriésgate, Sagitario. El que no arriesga no gana. Siento que la suerte está tocando tu puerta, pero tú tienes que empezar a dar los primeros pasos, cariño. La suerte no te va a arrastrar para que tú seas feliz. Tú tienes que luchar por tu felicidad. Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo.